Hola, esta clase complementa lo que vimos en la clase número 9 sobre test de hipótesis, aplicando los conceptos en dos ejemplos que ya resolvimos utilizando el método de inferencia estadística con estimación de parámetros. Antes de partir con los ejemplos, es bueno hacer un resumen de los elementos más importantes de la herramienta test de hipótesis. A la izquierda de la tabla que ustedes observan en pantalla se encuentran los dos elementos que son iniciales para el test de hipótesis y que debemos plantear una vez que leemos el problema. La hipótesis nula, resumida con la letra H0, y la hipótesis alternativa, resumida con la letra H1. La hipótesis alternativa puede tomar tres formas, las cuales dependen del tipo de problema que vamos a resolver. Si estamos interesados en probar que un determinado parámetro poblacional mu es distinto de un valor mu0, entonces utilizaremos el primer test de hipótesis, que será un test de hipótesis de dos lados. Por el contrario, si lo que estamos interesados en es demostrar si determinado parámetro poblacional de nuestro experimento es menor a un valor mu0 dado, entonces utilizaremos un test de hipótesis de un lado, en este caso con una hipótesis alternativa mu menor a mu0. Y finalmente, si es que estamos interesados en probar que el parámetro poblacional de nuestro experimento es mayor que un determinado límite inferior, dado por el valor mu0, entonces utilizaremos el test de hipótesis de un lado, descrito por las hipótesis que aparecen en la línea número 3. A la derecha de la tabla encontrarán ustedes las herramientas de las cuales disponemos para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Para el primer test de hipótesis, el test de hipótesis de dos lados, podremos decir que no hay razones para rechazar la hipótesis nula cuando nuestro estimador T0, el cual se construye con el valor experimental menos el mu0, que es el valor con el cual estamos intentando probar si es que la media poblacional es distinta del valor mu0, partido por el S del X promedio. Si este valor T0 pertenece al intervalo que está descrito por el más menos T de 1 menos alfa medio como grados de libertad, podemos indicar que no hay razones para dudar de H0. Desde el punto de vista del intervalo de confianza, recuerden que esto implica que el mu0 pertenece al intervalo de confianza de los datos más frecuentes, por lo tanto, no podemos descartar que el valor de mu sea igual a mu0. Por el contrario, si es que el valor de T0, descrito de la misma forma, no pertenece al intervalo descrito por el más menos T de 1 menos alfa medio como grados de libertad, no pertenece a ese intervalo descrito por más menos T crítico, que también ustedes lo pueden encontrar, entonces podremos decir que H1 es verdadera con un determinado índice de certeza que nos definamos. ¿Qué significa en el caso del primer test de hipótesis que H1 sea verdadera? Si recordamos de la clase número 9, que el T0 no pertenezca al intervalo implica entonces que el mu0 no pertenece al intervalo de los valores más probables del mu-x. No pertenece a este intervalo. Por lo tanto, podemos dar fe de que al no pertenecer a ese intervalo, el valor de mu-x es distinto de mu0 y por lo tanto estaríamos comprobando H1. Lo mismo se puede aplicar para los test de hipótesis de un solo lado. Si es que, por ejemplo, observamos el test de hipótesis de un solo lado, en este caso para probar que mu es menor a mu0, y al momento de calcular el T0, observamos que el valor de T0 es menor al T0, en este caso es menor a un T crítico, dado por esta expresión que está ahí, que sería menos el T de 1 menos alfa como grados de libertad, lo que estamos demostrando es que el máximo valor de mu, es decir, la cota superior de mu obtenido con un beta por ciento de certeza, es menor que el mu0. Por lo tanto, podemos estar seguros con un índice de certeza de beta por ciento que el valor de mu va a ser menor al valor de mu0. Y si es que no ocurre esto, lo que va a pasar es que el valor de T0 va a ser mayor o igual al T crítico, en este caso acá tenemos el mismo T crítico, mayor o igual a T0, lo que va a implicar de que el valor de mu-x
va a ser mayor que el valor de mu0, lo que implica que podría ser que el valor de la media sea mayor que mu0 y por lo tanto no podemos demostrar H1. Y lo mismo se puede aplicar con el test de hipótesis de un lado que está en la última fila. El primer ejemplo que vamos a resolver viene de la ayudantía 1. Pueden revisar el material completo en el vídeo y en el material complementario de la ayudantía 1. Acá solamente mostraré los elementos más importantes del contexto. Básicamente, el problema trata de identificar si es que la producción de un vino dulce cumple con una graduación alcohólica mínima para ser denominada. Esta graduación alcohólica es de 11 grados, 11.5 grados alcohólicos, y la descripción del problema nos indica que podremos denominar vino a un producto que tenga una graduación alcohólica mayor a 11.5 grados alcohólicos. Esto implica entonces que lo que queremos probar es que el valor de la media poblacional de la graduación alcohólica de nuestra producción de vinos tiene que ser mayor a este límite mu0, donde mu0 es igual a 11.5 grados alcohólicos. Si ustedes revisan el video de la clase 8 extra, donde aplicamos inferencia estadística con intervalos de confianza a este ejemplo, para demostrar esta afirmación, lo que teníamos que hacer era identificar cuál era el valor mínimo que podía tomar la graduación alcohólica. Y una vez que obteníamos el valor mínimo que podía tomar la graduación alcohólica, teníamos que identificar que ese valor mínimo era mayor al valor de mu0, puesto que si el valor mínimo es mayor que el mu0, por supuesto que el valor máximo lo va a hacer, y por supuesto también el valor más probable. Desde el punto de vista del test de hipótesis, esa expresión sería equivalente a formalizarla mediante una hipótesis nula, que recordamos siempre es mu es igual a mu0, en este caso mu x es igual a mu0, y la hipótesis alternativa es la que va a cambiar, y en este caso diríamos que queremos demostrar que cumplimos con la graduación alcohólica, por lo tanto mu x va a ser mayor que mu0. Porque recordamos, si se cumple H1, eso implica entonces que el mu x más pequeño es más grande que el mu0. Por lo tanto, podemos asegurar con un beta por ciento de certeza que cumplimos con la normativa relacionada con la graduación alcohólica. Cuando pensamos en test de hipótesis y queremos identificar una metodología para probar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar con data de un experimento. Esta data del experimento fue adquirida desde la ayudantía, y esta data del experimento no tiene los outliers, que fueron descartados mediante un procedimiento que se explicó en su oportunidad. De esta forma, utilizando la tabla que se presenta en la PPT anterior, queremos demostrar si podemos rechazar H0 y por lo tanto demostrar H1, que implica que nuestra graduación alcohólica es mayor a un límite inferior, o no. Para eso entonces tenemos que definir un valor de T0, el cual va a ser calculado como el promedio menos el valor del mu0 partido por el S del X promedio, que recordamos es S de X partido por raíz de N. Y tenemos que calcular también un T crítico, que para este caso el T crítico corresponde a T de 1 menos alfa, grados de libertad. Los grados de libertad en este caso sería el número de datos menos 1. Y 1 menos alfa en este caso sería 95%. A continuación les mostraré el Excel donde aparecen los elementos que necesitamos para poder hacer estos cálculos. En la pantalla ustedes pueden observar un archivo Excel donde se encuentran los elementos que utilizaremos para probar el test de hipótesis. A la izquierda de su pantalla pueden observar la misma tabla que aparece en la PPT, y a la derecha un resumen con los elementos más relevantes del test de hipótesis. Al principio tenemos individualizada la hipótesis nula, que dice que la media tiene que ser igual a mu0, y la hipótesis alternativa donde mu tiene que ser mayor a mu0. El valor de mu0, que corresponde al límite inferior para determinar que nuestra producción es vino, es de 11.5 grados alcohólicos.
Para calcular el valor del T0, requerimos los estadígrafos de las muestras, los cuales fueron calculados promedio utilizando la función promedio, desviación estándar utilizando la desviación estándar muestral, y el número de datos, que en este caso es 22, utilizando la función contar, número de datos. Los grados de libertad que aplican en este test de hipótesis sería el número de datos menos 1. El índice de certeza que utilizaremos es del 95%. Y para calcular el valor del T0, primero tenemos que calcular el S del promedio, el cual se calcula como el S de X dividido por raíz del número de datos. Con este S de X calculamos el T0, el cual será igual a el promedio menos el mu0 dividido por el S de X partido por raíz de N, lo cual nos da un valor de 3.53. Por último, calculamos el T crítico, que contra el cual nos vamos a comparar para probar si H1 es cierta, y en este caso sería el inverso de la distribución T con probabilidad 1 menos alfa y grados de libertad 21. Tenemos entonces los elementos que requerimos para poder resolver el test de hipótesis, y a continuación entonces haremos la interpretación de los datos utilizando como plantilla nuevamente la PPT. A partir de los datos, resumimos que el valor de T0 es 3.53 y el valor del T crítico es 1.72. Observando entonces la tabla que tenemos para demostrar cuál de las hipótesis consideramos, o lo que es igual, ver si podemos rechazar H0, observamos que nuestro valor de T0, que es 3.53, es más grande que el 1.72. Eso implica que podemos rechazar H0, lo que significa que podemos asegurar con un 95% de certeza que nuestra producción tiene una media poblacional en la graduación alcohólica que es mayor a 11.5 grados GL, lo que implica entonces que nuestra producción puede ser considerada vino. Si ustedes observan y se remontan al ejercicio que hicimos pero con intervalos de confianza, observábamos que el intervalo de confianza de cota inferior de este problema era desde 12.6 grados alcohólicos hacia arriba. Por lo tanto, podíamos decir que éramos mayores a 11.5 y entonces llegábamos a la misma conclusión. En este caso, que la media poblacional es mayor a 11.5 grados alcohólicos, por lo tanto, nuestra conclusión es que con 95% de certeza podemos asegurar que lo que estamos produciendo es vino utilizando este criterio. El segundo ejemplo de aplicación que vamos a resolver también fue ya resuelto en el video extra de inferencia estadística mediante la estimación de parámetros, y nuevamente haré una revisión rápida del enunciado. Indica que un grupo de estudiantes del departamento están desarrollando unas líneas de snacks saludables utilizando puré de garbanzos, explica todo el proceso productivo, y lo que nos interesa ahora, la explicación completa está en el video extra de la clase número 8, lo que nos interesa es que una vez que se produce el snack, se debe secar en un túnel de viento, y de acuerdo a la experiencia adquirida, se sabe que esa humedad debe ser a lo más un 3% para que cuando almacenemos el producto dure a lo menos 3 meses. De esta forma, entonces, se toman datos, los datos en este caso están descritos ahí, el procedimiento de toma de datos, que la idea es tomar 2 muestras de cada lote de producción y se producen 10 lotes. Para esto tenemos entonces 20 muestras, y el objetivo es demostrar si es que cumple con la especificación de la humedad, es decir, si es que la media de la humedad es, en este caso, menor a un 3%. Si revisan el video de la clase número 8, esto se puede demostrar siempre y cuando la cota superior de la humedad obtenido con un intervalo de confianza de cota superior era menor al 3%. Pero en este caso, como lo vamos a hacer con test de hipótesis, esto también se puede demostrar si es que H1, definida como mu_x menor a mu0, donde mu0 es un 3%, es cierta. O sea, podemos rechazar entonces la complementaria H1, que sería H0. De esta forma, entonces, podemos, a partir de la descripción del problema, definir nuestro intervalo de confianza
Y también nuestro test de hipótesis, y en el caso del test de hipótesis sería H0, mu x es igual a mu 0, H1, mu x es menor a mu 0. Y si es que somos capaces de rechazar H0, entonces podemos demostrar con un beta por ciento de certeza que la humedad es menor a un 3%. Utilizaremos entonces el test de hipótesis que aparece en la pantalla, donde el mu 0 para nosotros en este caso va a ser un 3%, y entonces nuevamente lo que tenemos que hacer es identificar el valor del T0, que va a ser el promedio, menos el mu 0 partido por el f de x promedio, que sabemos que es f de x partido por raíz de n, y el valor de T crítico, que en este caso va a ser menos T de 1 menos alfa como grados de libertad. A continuación, revisaremos cómo se hacen estos cálculos utilizando Excel. Nuevamente en su pantalla observan una hoja de Excel, la cual tiene a la izquierda el conjunto de datos obtenidos del experimento de sacar 2 muestras por cada lote una vez que salió del túnel de secado, por lo tanto que tienen la humedad con la cual se envasaría el producto. A la derecha pueden observar los elementos que resumen el test de hipótesis que vamos a realizar. Arriba, al igual que en el caso anterior, tenemos que nuestra test de hipótesis considera una hipótesis alternativa como humedad igual al 3% y una hipótesis alternativa, perdón, la anterior era la nula, una hipótesis alternativa que dice que la humedad tiene que ser menor al 3%. Si podemos comprobar H1, entonces podemos comprobar que nuestro producto cumplirá la calidad luego de 3 meses de envasado. El límite superior del test de hipótesis es 3%, que corresponde a mu 0, y básicamente para calcular la veracidad del test de hipótesis requerimos calcular el valor de T0, y para eso necesitamos obtener los grados de libertad, los cuales sería el número de datos menos 1. El índice de certeza para este problema es del 99% con un alfa entonces de un 1%. Para el cálculo del T0 requerimos calcular el S del X promedio, el cual lo podemos calcular con el S de X, que es la desviación estándar muestral de los datos, dividido por la raíz del número de datos, en este caso dividido por raíz de 20. Ese es el S del X promedio con 20 datos, y entonces con eso calculamos el valor del T0, que sería igual al promedio, menos la media poblacional con la cual queremos compararnos, 3%, dividido por el S del X promedio, que nos da un valor de T0 igual a 1.36. Por último, calculamos el T crítico, que en este caso sería menos en la inversa de la distribución T, calculada como con la probabilidad 1 menos alfa, y grados de libertad, en este caso n-1, que tiene un valor de menos 2.53. Con estos valores comprobaremos si la hipótesis nula puede ser rechazada o no, teniendo en consideración que tenemos como T0 1.36 y como T crítico menos 2.54. El resumen de los datos calculados en Excel se muestran ahora en pantalla, y entonces podemos indicar que el valor de T0 se encuentra aquí, menos 1.36, y en este caso el T crítico, que es menos T de 1 menos alfa medio, que sería ese que está acá, el T crítico, sería menos 2.54. ¿Okay? Si observamos, el valor de T0 es mayor. Aquí tenemos el menos 1.36 y acá tenemos el menos 2.54. Considerando lo anterior, podemos indicar que no es posible rechazar, no se puede rechazar la hipótesis nula. Eso implica entonces que no podemos dudar de que la humedad sea de un 3% o mayor. O lo que es lo mismo, no podemos asegurar que la humedad sea menor a un 3%. De esta forma, al no poder rechazar este cero, podríamos indicar que no se puede asegurar que la media poblacional de la humedad es menor a un 3% con la data adquirida y con un 95% de certeza. Si se revisa ahora los datos que obtuvieron con el ejemplo de los snacks, pero ahora de la clase número 8,
podrán observar que el intervalo de confianza, vamos a ponerlo acá en una caja, el intervalo de confianza de cota superior decía que el mu x a lo más iba a tomar un valor de 3.02%. Puesto que el valor de mu x puede tomar un valor más grande que 3%, entonces no se puede asegurar que la media, no se puede asegurar que la media es menor a un 3%, puesto que podríamos encontrarnos con valores más grandes. Lo cual se condice con la imposibilidad de rechazar H0, lo que es equivalente a que no se puede asegurar que cumplimos nuestra especificación. Y por lo tanto, el producto no necesariamente va a durar los 3 meses envasado, porque no tenemos antecedentes que así lo demuestren. Con esto se concluye este video de apoyo a la implementación del test de hipótesis y los dejo invitados a que revisen los ejemplos del extra de la clase 8, los comparen con estos para que puedan aclarar sus dudas.